No, sigan ustedes platicando, como dicen en México. Sigan ustedes platicando, oiga. Alegando un rato de los acontecimientos diarios. Bueno, pues hoy hemos cambiado un poquito el machango, como dice otro del sitio, porque es que hoy nos ha tocado el hacer este encuentro de tradiciones en miércoles y no en jueves. Pero que oiga, mañana es el último día y tengo que meter la tertulia también. Ahí saludo yo a Siña Yaya, buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, señor Aquel. Buenas tardes al público en general y a los amantes de la radio. Y aquí estamos con mi compañero Dionisio. Dionisio, señor Dionisio, bienvenido. Muchas gracias. Aquí nuevamente a ver si sacamos alguna sonrisa, porque la gente dice que lo que nosotros hacemos es un poco gracioso. Sí. Y a mí me gusta eso porque para tristeza... ¿Verdad? Hombre, si uno le alegra la vida a la gente, la verdad que claro. Objetivo cumplido, ¿no? Hombre, pues claro sí, que sí. Una sonrisa que se saque. Bueno, si todavía sigue por ahí el cuento. El otro día me encontré... Uy, ¿dónde me lo encontré? Ay, yo no sé dónde estaba yo, creo que estaba comprando en algún sitio. Me llegó alguien y me dijo... Mira, todavía me estoy riendo de la volada de Yaya con lo de la... Bueno, digo la palabra porque me la dijo, y tampoco es un insulto ni nada. Dijo, con lo de la teta y la chica enamorando. Y la ventana. La ventana. No, pero es que eso me lo decía... Mi padre se lo estaba diciendo a Honorio, porque Honorio era un señor mayor, pariente de mi padre, casado con una prima de mi padre. ¿Honorio? El del agua. No, el del agua no. Otro Honorio de la Casa Higa. Entonces... pasó por la ventana, estaba mi padre en la ventana y yo estaba cosiendo. Entonces le dice, coño Enrique, me hiciste acordar de una novia, una pareja de novios que estaban enamorando en la Orotava, y entonces salió el tema y entonces yo le digo a mi padre, mira, que parecían que eran bobos, pero antes también eran calentones. Bobos, sí. Hombre, no. Bobos, como decía mi madre, tuvo 8, imagínate. Dice, hay un futbolista que es del Betis, es súper gracioso, Joaquín, ¿no? Y ayer estaba yo oyendo un sketch de él y entonces decía, mi madre tuvo 8 hijos porque la pusimos encima del armario, porque si la dejamos debajo la coge mi padre y le hace un par de ellos más. Mira, me empecé a reír, yo dije, fíjate tú, el tío es simpático. Ese es el andaluz, ¿no? Sí, el andaluz, sí, el del Betis. El del Betis. Sí, ya sé quién es. Ese y el comandante te parte de risa entre los dos. Se cuentan chistes que el comandante tiene cada uno que no vea también, ¿no? Ella estuvo que hizo un programa con el Bertín con él. Ay, mi madre. Me gustó porque los dos... ¿Y ahí no sería donde dijo la volada esa? Puede ser. Del padre. Y dice, no, si dejaba a mi madre abajo, pues mi padre... Oye, antes que nada, al amigo Pedro, muchas felicidades a todos los Pedros y Petras, que yo tengo un hermano que se llama Pedro, obviamente, primos y familia que se llaman Pedro y Petra, y también a los Pablos. Pablo, sí. A los Pablos. Los Pablos siempre se olvida. Sí. Se va más a Pedro que a Pablo. Claro, pero San Pedro y San Pablo, que hay que recordar que son dos apóstoles, y San Pedro por un lado, que es el primer papa, y San Pablo, que es el que también dio pie a que esas epístolas y esas cartas aparecieran en el Nuevo Testamento y también en la Biblia. Y lo ruin que fue al principio. Sí, hombre, eso dice, ¿no? Mi tío Perico, que vivía al lado de mi casa, estaba casado con mi tía Juana, pues él se llamaba Pedro. Sí. Y cuando iba era mucho de pescar y de coger burgados y cosas de esas, ¿no? Entonces la playa del Socorro no le decía el Socorro, le decía San Pedro. San Pedro. Sí. ¿Tú sabes lo que me dijo ayer? Después escucharán también el reportaje, que no sé si irá antes o después, no sé cómo los chicos lo han colocado, pero bueno, en cualquier caso, un reportaje que hicimos ayer en la ermita de San Pedro, y me encontré con una de mis profesoras de toda la vida. Eran dos hermanas que estaban dando clase en el instituto, una Mari Carmen y otra Conchita. Conchita Siberio y Mari Carmen Siberio. Entonces Mari Carmen Siberio me dio en COU, creo que era tercero o COU, no sé, tercero y COU, creo que los 2 últimos años, lengua española, porque yo era de letras, ¿no? Y entonces, pues, y Conchita literatura. Y entonces con Carmen ayer hablando, y Carmen dijo, no, Isidro, nosotros cuando bajamos por aquí poníamos la piedrita en la cruz. En la cruz. Sí, nosotros no bajamos por el camino real de los Guanches hacia el Socorro. Cuando esos Socorros no se bañaba uno, rara vez. Se iba al guindaste o a la playa de Castro y se bañaba. Y después por el Callao de abajo pasabas al Socorro cuando estaba la arena bien. Cuando no. Sí que el Socorro no era una playa como ahora. Socorro fue pues después.
El socorro está bueno en las bonanzas de septiembre. Ah, es tremendo, ¿no? Eso parecía una piscina. Lo que me estaba acordando que antes cuando dijiste lo del machango, no sé a qué vino lo del machango. No, lo del machango es una expresión canaria que dice, ay cristiano, no me canche, le cambian el machango de sitio y se vuelve loco. Yo digo eso ahí, muchachos, ya me cambiaron el machango de sitio y me vuelvo loco. No es ofensivo, sino machango es como decía Manolo Vieira, que decía, tú ves cuando el machango ese que está en verde, cuando se ponga en rojo puedes cruzar. Antes no. Mira, uno de los chicos que rodaron la serie esta que rodaron en El Hierro. Sí. Uno que era un poco grueso con barba. Sí. Ese un día estaba él hablando de las anécdotas todas que tuvieron con la serie y tal. Sí. Y entonces yo no sé dónde llevaban a las cintas que grababan, si las llevaban para la península para después ordenarlas o tal, que le llamaron porque resulta que uno dice, no seas machango. Sí. Y entonces no sabían el significado de que era un machango, que era machango. Sí. Y lo llamaron ahí a lo de chacho, que no sabemos traducir al castellano lo del machango. Entonces él se lo explicó que es lo que era, ¿no? A ver, las palabras no es como decir payaso. Sí, pero no siempre son ofensivas, depende de cómo se diga, porque por ejemplo tú dices, chacho, a él no le gusta más que hacer el machango. Sí. Depende del contexto. O el machango es un muñeco también. Dice, a mí me gustaba jugar con los machangos cuando era chico menudo. Una vez estaba yo hablando con un señor por internet, chateando con un señor de la península, y yo no sé, y dije una expresión, le digo, también tengo cosas yo de huéleme el culo. Sí. Y el hombre se pensaba que yo le estaba diciendo que me oliera el culo. Y él le dije, no, perdona, eso es una expresión, una frase que hay aquí hecha. Y es como decir, también tengo ocurrencia, mi ocurrencia y tal. Y el hombre todo mosqueado como diciendo, oye, me está mal diciendo que me huela el culo. ¿Tú sabes la explicación de esa expresión? ¿De dónde viene esa expresión y por qué la explicación? Ajá. A ver, porque te ponen a la altura de un animal, en el sentido de que no racional. Es decir, mira, si tengo yo cosas de tonto o de poco racional, que soy como un perro que huele el culo a otro perro. Así que ¿a quién se le ocurre? ¿A ti te lo dirías? Sí. Y bueno, pero hay un montón de expresiones que son muy bonitas. Esa misma de machango se utiliza también en América. Entonces, que no sé si es que salió de aquí para allá o de allá para acá vino, pero que el machango, todas las palabras que empiezan por macana, machán, todo eso son palabras que vienen de África, vienen del pasado tamasic o guanche, tal y como Pablo de Lucas nos dice. Pero son palabras y expresiones que yo me niego a dejar de usar. Hombre, si alguien me dice a mí... Yo las uso machango, en mi vida diaria, ¿sabes? Uno dice una palabrota, eso no es una palabrota. Lo único es la intención con la que se diga. Lo que pasa es una cosa, que tú tienes cultura, sabes expresarte, que esa es tu profesión, y cuando se te oye algo no resulta ofensivo. No, pero a lo mejor lo digo yo por ahí y me dicen el rebenquete. Sí, no, pero mira... lo de rebenque también es una palabra canaria. Sí, pero te das cuenta que siempre es un poquito... A ver, ¿cómo te digo? No hablar con tacos, hablar con palabrotas no. Pero de vez en cuando tú mismo lo utilizas. Mira tú, el machango este que nos separó, muchachos. Párate ahí, o sea, sin guango, sin plon. Cuando estaban discutiendo, cállate, machango. Claro, pero te das cuenta que no es una palabra decir. No le dices cabrón, no le dices hijo, porque la televisión últimamente y los medios, las películas están todo llenos de palabrotas que nosotros, muchachos, una hostia. Nosotros decimos aquí una hostia y eso era un sacrilegio. Sí, por lo menos en mi educación que tuve. Es decir, y todo el mundo nace me cago. Bueno, hay gente que se caga en su madre. Y digo, ¿qué expresión más fea esa? Más horrible. Te dan ganas de vomitar. A mí me duele la barriga cuando oigo a alguien decir... No digo la palabrota porque además eso me produce a mí, me sube la atención. Me cago en mi madre. Oye, tu madre te respetó la vida. Que va. Tolete, y esa sí que es más ofensiva. Tolete, tu madre te respetó la vida. ¿Cómo estás tú cagándote en tu madre? Es que eso es increíble, ¿no? Y hay gente que dice, contra Isidro. Me acuerdo uno de mis alumnos, ya mayor, alumnos no de chico menudo, sino mayor, es una expresión. ¿Sabes una cosa? ¿Sabes cómo se quitan las muletillas?
y las palabrotas y todo, apúntala en un papel y la pones siempre delante de ti. Yo con para que tú veas cómo se te quita. Se le quitó. Yo con 14, 15 años tuve la muletilla esa de hostia. Sí. Y mi madre me decía, pero mira, tú estás todo el día con eso en la boca. No, claro, que eso era muy feo. Y gracias a mi madre cancelé esa palabra, porque yo era hostia tal, hostia cual, hostia, chacho, no sé qué, no sé, es la hostia. Y estaba todo el día y dije, mi madre, pero ¿tú has visto cómo estás hablando y tal, no sé qué? Y gracias a mi madre... ¿Quién pagó después el pato? Esa otra expresión. Quien pagó el pato fue las ostras. Y decían ostras. Sí, igual que en vez de me cago en di, dicen 10. Son palabrotas, pero bueno, son muy soeces. Pero bueno, como digo yo, el hombre del campo y el hombre, digamos, rústico es un hombre que, aunque utiliza sus palabras, es muy educado. Claro. Si él te va a decir algo, y te va a decir algo en serio, y porque te lo merece, te lo dice con todas las palabras. Y culto en la medida de sus posibilidades. Sí. Eso no ayuda. Bueno, chicos, mi hijo, cada maestrillo su librillo, me decía. El arco de... Estábamos hablando ayer neto y tal. No, eso se lo decimos. No, mami, eso no. Eso de decírselo a fulanito de tal que te haga un favor, no. Cada maestrillo quiere de su librillo. Pues mira, el arco de flores, el arco de frutos, de hortalizas, de verduras, de San Pedro, de San Juan, de los chorros, qué bonito, ¿no? Hay un montón de gente que dice, contra esas cosas no se deben perder. Me decía a mí el padre de Estíbali, que es la compañera también, de la televisión canaria, que estaba allí, Antonio. Pues estaba allí, lo verá retratado. Sí, él está siempre ahí. Haciendo lo que era la pirámide invertida, ¿no? La especie, digamos, de cesto que hacía, ¿no? Como los de Santa Bárbara, en la ermita, y me decía, Isidro, la gente iba hasta la orotava a pedir fruta. Y le daban, a lo mejor cojas alguna de ahí, y cogían la fruta verde y la ponían. Es decir, que la fruta no es como ahora que tú vas al supermercado y la compras, y que hay fruta de todo tipo. Le ponen hasta frutas tropicales y todo. A mi abuela Piedad y a mi hermana Irene, embarazada mi hermana Irene, la mayor, comía mucha fruta verde. Pero a mi abuela Piedad le encantaba la fruta verde, la rillonita. Y mi madre, cada vez que empezaban a salir cualquier fruta en la finca, ciruela o durano y tal, la primera era para mi abuela Piedad, porque era la fruta que a ella le gustaba. Ajá. Habían otros que espichaban un cartel que decía: ¡ojo! ¡Veneno! ¡Veneno! Si no, no duraban. Sí. Mira, lo que nombraste a Antonio antes, es bueno nombrarlo aquí, porque ese hombre, gracias a él, y a algunos más me supongo, no le voy a dar todo el mérito a él, se restauró la ermita de San Pedro. De San Pedro, ¿no? Ahí está Pedro también, Padilla, el Choza. Y me dijo, un equipo de personas. Sí, un equipo, sí. Y me dijo él, pero él fue él es uno de los, yo sé que es uno de los artífices. Después fue su mujer y la gente. Y entonces San Vicente, mucha gente de San Vicente. Me decía, dice, muchacho, cuando quitamos el entuyo, dice, pues yo ni me acordaba bien, dice, la ermita tiene un piso de piedra, de piedra llanera de esa, que aquello es una maravilla lo bien puestita que está. Lo han restaurado. Pues yo fui cuando ya le habían puesto el tejado y todo y tal. Y un día que fui, pasé yo por allí, no sé qué, y yo entré por allí para abajo, aparqué y bajé abajo. Y digo, a ver cómo está quedando la ermita. Ya estaban dándole los últimos retoques, porque ya faltaban pocos días para la fiesta, o eran casi ya y miré, la verdad que tenía, y por eso yo sé que él luchó mucho por eso, porque él estaba trabajando en la empresa en la que estoy yo, estuvo trabajando él, y contaba eso, que lo de la ermita y tal, y un hombre, dije, coño, pues mira, el santo estaba arriba, después lo bajaron para abajo, le hicieron su procesión, y sus cositas y tal, esta gente que está trabajando por conservar las tradiciones, tienen que dejar un legado a la gente que viene detrás. Sí. ¿Sabes? Porque pasa como en la Cruz Santa, con el arco que hace siempre Miguel hace los de San Juan y todo ese rollo. Hay que preparar a nuestra juventud, a nuestros descendientes, para que ellos cojan el legado de todas esas tradiciones. Hay gente que lo está haciendo bien. Sí. A mí me gustó mucho lo que hacen en la Cruz Santa con lo de las cruces y con lo de, igual que lo ha hecho las alfombras. Pero hay que reconocer una cosa. Yo quiero hacer un llamamiento al área, al municipio, al ayuntamiento, pero no solamente el de Los Realejos, a todos los ayuntamientos. En general, ¿sabes por qué? Sí, claro. Aquí en Los Realejos hace falta hacer un censo de las tradiciones que tenemos y un censo de los artesanos. Pero cuando digo artesanos, no solamente me refiero a la persona que tiene el carnet de artesano del Cabildo,
porque da la impresión como que los demás no existen. Cuidado, no. Estamos hablando de las personas que saben hacer lo de las flores de papel, que saben hacer los cestos y los bollos, como es el caso de Antonio. En la que saben hacer... En la Cruzanta hay un cestero. Claro, este hombre que murió, que era el platero, don Cándido, que murió con 102 años, que él hacía las bujías esas famosas, que eran de un lado a otro de la calle, hacía un armazón con unas alegorías, que lo hacen todavía en el Puerto de la Cruz, en la calle en la Mequinés, en lo que es en sí la Ranilla, con los tiburones, ¿no te acuerdas? Sí, sí. Y demás. Y aquí se dejó de hacer, en este caso, en el Jardín y en la Carrera. Pero así un montón de sitios, es decir, el tabladillo que se hace en San Agustín, esto, lo otro, es decir, señores, hay que seguir y continuar, hay que llegarle a la persona y decir, venga usted, explíqueme cómo se hace eso. Y entonces, ponerle a alguien al lado. En las comisiones de fiesta, ustedes, un rosario de papas como que yo vi ayer, que tan bonito, ¿no? Allí, pues, a ver, enséñele a alguien cómo se hace ese rosario de papas. ¿Cómo está? Porque a los chiquillos hay que no desagraviarlos, hay que llevarlos con ternura y no darles mucha caña de entrada, no como antes. Los chicos tienen otro sistema. Antes era mucho más duro el aprendizaje, ¿no? Te daban algún cogotazo para aprender. La enseñanza, no cabe duda, bueno, que antes era base de leña. Pues mira, si ya lo que es en sí, el Pérez Zamora es un ejemplo a seguir. Hermela, la directora, ahora ha hecho posible el que también se hagan esos arreglos, si la gente, los chiquillos conozcan la realidad de la tradición, claro, y todo, con alfombras, con esto, lo otro, igual que en Nazaret. Hay muchos colegios, ¿no? Pero yo pido de verdad que haya un censo de ese tipo de cosas. Que las comisiones de fiesta que me están escuchando ahora digan, doña Carmita, voy a poner uno que me vino en la memoria ahora, de Carmen la Sajorila, en Tigaiga, ¿no? Pues Carmen la Sajorila, doña Carmen la Sajorila, esa mujer sabe como nadie enramar de esta manera porque pone esto. Oiga, póngale usted a alguien que le ceda el testigo. Claro, que el testigo. Que si los cestos, que si esto, que si lo otro. Es decir, que no se nos pierdan, porque la fiesta está muy bien, las luces LED, está muy bien traer toda la modernidad que tú quieras, pero la esencia de la fiesta está en la tradición. Si muere la tradición y muere algo con ella. La historia. La historia. Las personas que están detrás, porque las personas desaparecen. Sí. Alguien me decía el otro día eso, Isidro. Claro, lo estoy repitiendo mucho, pues me dicen a mí que no quiero repetirlo más porque si no después la gente me dice, no, tú lo dices por destacarte tú. Siempre hay alguno que te viene a decir que tú lo dices porque es como cuando hago los escritos, tú lo haces para lucirte. Pues no, señores, están equivocados. No, para que oiga, para que la gente oiga. Lo siento mucho. Ahora, eso sí, si escribo bien, dígalo. Y si lo hago bien, hago, porque mi padre me dijo que para hacerlo bien o si no lo haga. Yo intento hacerlo bien siempre. Pero yo digo que pongan a alguien, por ejemplo, en esto de la radio, si no sigo, ¿quién habla de las cosas? De don Antonio, de esto y lo otro, nadie. Sí. Pues de igual manera que eso es más difícil, la radio es más difícil. Pero lo que es en sí, en todas esas cositas que se hacían antes, las garbanzadas, esto, lo otro. Oye, pues el otro día Lali hizo un montón de kilos de garbanzas y de carne de adobo para las fiestas y todo. Gente que se ponga al lado a aprender a hacer eso. Porque es que si no se nos va. Las banderitas. Ahora coges tú, vas al chino, compras banderitas y es internacional. Pues ayer estaba yo hablando concretamente de eso, de la cocina y demás con mis hijos, y yo estaba diciendo, coño, en el casino, ya que vamos mucha gente, vamos al casino y ahí es un punto de encuentro de infinidad de personas de todas las edades. Porque van pibitos, vamos gente... Sí, a pasar un rato allí. Los puretas, sí, pero... Entonces le digo, deberíamos de llevar, por ejemplo, a mí me sale bien el bacalao, ¿tá? Cada uno de nosotros deberíamos ir allí y enseñar a hacer una receta. O sea, a lo mejor somos 10 personas, pues son 10 recetas. Entonces, es algo de como que se enriquece al resto de las personas que asistan, ¿entiendes? Y entonces eso me gustaría llevarlo a cabo. Dionisio, las tradiciones de los juegos con los chiquillos en la fiesta, que antes no había tanto entretenimiento. No veías al chico entusiasmado con el móvil o con la tablet o con el iPad. Lo veías corriendo y saltando. Habían gincanas de bicicleta. Habían los juegos aquellos que se metían la peseta y tenía que cogerla. La manzana, ¿te acuerdas todo eso? Claro que sí. Eso, allí en el barrio donde se hacía, le ponían al agua
gofio y todo para que estuviera turbia, para después meter la cabeza. O chocolate. Meter la cabeza. De verla con chocolate. Eso ya es más moderno. No, pero eso metían ahí. Y entonces metían la cabeza adentro y buscando, y claro, uno participaba. Yo también llegué a hacerlo. No metía la cabeza para ti. Pues eso es difícil para coger un duro con. Se te llenaba todo. Un duro con la boca, con los dientes. Y Dionisio, y después de la tajea. Te viene la tajea para que tiraste todo. Sí. Y corríamos, allí se hacía, a mi padre le gustaba mucho de poner esas cosas de las corridas de saco, salíamos de arriba de la carretera, por allí para abajo, el que llegaba abajo, pues le daban en aquella época una peseta. Eso se debería de recobrar, las comisiones de fiesta deberían de recobrar eso. Sí. En mi época también habían juegos estáticos que podían, los cromos, las pelotas. Y en la Cruz Santa tenían las Olimpiadas, lo que ¿cómo se llama? Don Sotero. Sotero, el padre Sotero, ¿no? Y Don hacían Sotero ahí juegos, ¿no? fue un sacerdote que dejó mucha ambición por la cultura de la juventud en esa época. Y don Santiago. Y don Santiago también. Don Santiago, pero bueno, Santiago, ¿qué te voy a decir yo de aparte. Santiago? Don Santiago es un sabio. Fue es un cura, sabio. hermano, hijo, padre de todo el pueblo. O sea, pero ha sido el mejor sacerdote. Ha sido el mejor sacerdote que ha pasado por ahí. Hay que recordar las cosas como son, porque yo siempre digo lo mismo, me decía a mí Balbino, dice Isidro, creo que lo he dicho varias veces también, pero por repetirse que no quede, porque es verdad, antes las fiestas de lo que era de la Virgen, habían tantos parranderos que de un lado a otro a la calle no cabían. Y hacían una marcha de parranderos hasta la plaza y después iban allí a un salón de los que estaba allí para tener el baile. Entonces, ese tipo de cosas hay que recuperarlas. Igual que ahora en el Puerto de la Cruz, con buen criterio, creo yo, han recuperado la quema del Aragán. Y también había el baile de magos infantil. ¿En qué consiste la quema del Aragán? El Aragán es como tú decir, el Aragán es como en Canarias y en otros sitios se quema, mira, la quema del machango, que es lo que estamos hablando antes, ¿no? El machango, igual que San Juan y San Pedro se quema el Aragán, se quema las barbas de San Juan o de San Pedro, pues también en las fiestas de San Juan se quemaba después también el Aragán. Es decir, igual que en Semana Santa se hace con Judas, se hacía también en el Puerto de la Cruz, cuidado, ¿no? Según Álvarez Rizo. A ver, el Aragán son personas que no aportan nada a la sociedad. Pero claro, bueno, los gandules de toda la vida. Pero te explico. Y también está el Aragán de fregar los pisos. ¿Tú sabes por qué lo llaman Aragán? Aragán es precisamente por eso, porque era una persona... Mira, inútil. En cierta manera, a ver, pero claro, también hay que tendríamos que ir mucho atrás, ¿no? Pero es que todo esto se dice sin acritud. Claro que sí. Pues mira, por ejemplo, el Aragán era el borrachito, la persona indeseable, el malcriado. Entonces, en Anaga, por ejemplo, en Semana Santa, al final de Semana Santa queman a eso, le ponen como si fuese... Yo digo la palabra porque no es una palabra tampoco tan ofensiva. Yo creo que hay peores, ¿no? La cuca por fuera, meando a todos lados. Eso no es una palabrita, eso no es una palabrita, eso vale. Es un miembro. Vale. Pues entonces resulta que van meando por todos lados, entonces la gente le dice y al final... Incluso hay hasta una castración, es una cosa, oye, que nos lo dice en el antropólogo, ¿no? De Canarias y que pues nos lo pone en su libro y demás, y en la antropología, y es un tema que tiene porque Judas traicionó al Señor, por eso era un indeseable, por eso se eligió el Aragán que fuera un personaje que la gente no lo quisiera. Bueno, hay una serie de condicionamientos, pero de todas formas es quemar lo viejo para quitar todo lo que es malos augurios y demás, ¿no? Que es lo que se trata con las hogueras de San Juan y San Pedro, por ejemplo. Y también en este caso el Aragán en como digo, Puerto de la Cruz, ¿no? Y ese baile de magos infantil que se recuperó. ¿Tú sabes lo que echaba yo de menos? Ya las gincanas, en realidad se dice con N, aunque nosotros aquí decimos con M, ¿no? De coche. Mi cuñado José y el cuñado Isidro, eso eran... Nosotros no decíamos gin, sino gin. Gincama, ¿sabes? Yo una vez participé, un par de veces participé. ¿De copiloto? No, de piloto, ¿y qué te crees de tú? Pilota y todo. Ay, mira, y te digo una cosa... Era buena. Muy buena. Era con el Peugeot 504 y mira, el mejor aparcamiento, un pedazo de coche que da miedo.
el mejor aparcamiento que se hacía en las Gincamas lo hacía yo. Ah, pues mira. Y yo voy a echarme flores, pero eso me dicen a mí. Yo, Oiga, ya tengo un aparcamiento que agüita. Pues ni un hombre, me decían, ni un hombre. En la Cruz Santa se hacían, ¿no? Sí. Bueno, sí, no sí, había sí. fiestas. Yo recuerdo la de fiesta del Mocán, la fiesta de Santiago Apóstol, incluso. En el Mocán también se hacía. La de Mayo. En la parte la alta, montaña. Palo Blanco, las llanadas y todo eso se hacían Gincamas también. Y después estaba la otra fiesta que se hacía por ejemplo, Ico del Alto fue uno de los pocos sitios, junto con la Isla Baja, que se hacían las gincamas de culturales. Mira, que era averiguar las cosas por pistas y todo, y todavía se sigue quien haciendo. estaba siempre en las gincamas automovilísticas era Gerardo. Sí. Gerardo, tu Mi pariente, primo, para descanse, sí. Sí. Gerardo siempre estaba allí en las gincamas esas. Ah, pues mira. Como están hablando de coches, cuando vayamos a terminar te voy a contar un chiste de... Ah, no. Pues venga, cuéntalo ya, porque estamos ya en 25, ya estamos en 25, cuéntalo ya, venga. Écheselo. Écheselo ahí, pues. Écheselo, Cristiano. Esto fue un día de niebla ahí en los rodeos y toda esa parte, ¿sabes? Que antiguamente, muchachos, se ponía, mi madre, yo llegué a venir de Santa Cruz. La niebla espesa. Y a los 2 o 3 metros ya no se veía. No se veía sino normalmente la luz de los frenos del delante, o la luz de posición. Y bueno, venía el coche por ahí acá. Y cuando llegaron ahí cerca de Tacoronte, pues ya se quedó más claro, ¿no? Entonces, chacho, pasó para allá un tropel de coches, de ambulancias de la policía, de los estos del medio, todo. Y entonces, los que venían en el coche eran gomeros, eran 2. Y entonces vieron la Guardia Civil que se paró por debajo de ellos y entonces abrió poquito a poco la ventanilla y le dice a la Guardia Civil, dice, oiga, ¿qué pasó? ¿Qué pasó por ahí allá? ¿Qué es eso? Hay un trafajo de ambulancias y de todo esto que no sabemos qué pasó. Dice, que mataron un cura. Dice, mataron un cura, dice, sí. Le pasaron el coche y encima lo dejaron panchado. Ya, yo, ¿cómo hacer eso? Bueno, pues se quedaron calladitos, volvió a subir el cristal del coche y le dice el otro, no, el copiloto le dijo, no te dije que aquel bulto era muy grande para ser un gato. Estaba hablando del tema de Dionisio y me acuerdo que antaño oíamos un coche tocando la pita con los 4 intermitentes puestos y el pañuelo y mi madre decía, ay, qué amarguras llevar a ese hombre, ese muchacho, porque para mi madre hasta los viejos eran muchachos. Sí, esa era la urgencia que había antes y gracias que había alguien que siempre estaba dispuesto con el coche a ayudar, ¿no? Sí, gracias. Porque no había, después empezaron las ambulancias, pero al principio la de Cruz Roja. Eso no había ni Cruz Roja ni nada. Sino la urgencia la llevábamos en coche y tocando la pita. Nada, eso de ambulancia, eso fue más tarde. Eso fue más moderno. Antes venían en los coches, bueno. Y cuántas personas habrán muerto a raíz de todo eso, porque claro, estaban muy mal y los levantaban. Antes también era una cosa, no claro, era un desconocimiento. Yo aprendí en el puerto de la Cruz con los extranjeros de no tocar a la persona cuando se cae. Los primeros auxilios. Porque yo los vi caer y se quedaban allí. Y dije, no me toquen. Hasta que no venga la ambulancia, venía la ambulancia. Porque a veces levantar a una persona así va a sentarla. Porque todo le puedes ocasionar cualquier lesión medular y eso sí es verdad que... Chicos, se nos ha terminado el tiempo. Tengo que agradecerles, como les dije anteriormente, la deferencia de toda esta primera parte del año, de esta primera dentro de la temporada, la primera, digamos, los meses hasta llegar a este 6 meses, ¿no? Este 6º mes, muchísimas gracias de antemano. En agosto los espero en directo en la mañana. Vamos a fusionar ambas tradiciones, vamos a abrir teléfonos, vamos a traer, pues no sé, lo que no sé si vamos a seguir teniendo que utilizar la mascarilla o no, pero por lo menos será el ventanal abierto a tope y lo tendremos mejor que aquí, ¿no? Y eso les invito, en la medida de lo posible, pues si tienen que embarcarse o tienen que ir o no, pero vamos a estar todo el mes, en la medida de lo posible, en la mañana. Todavía no sé el día, ya se lo diré, pero bueno, para seguir echándole en yesque. Ya usted nos tiene informados, señor. Sí, señor, ahí ya está. Y eso, si van a la playa, ya saben, póngase cremita. Vamos a ver si empieza a salir el sol, porque el sol está a mi lado. Ayer tarde fui por la alfombra roja a caminar y hacía un frío.
Frío más que ha llovido y todo, Chacho. Dionisio. No, el llover sí es... Mira, y una el llover cosa... sí es normal en el mes de junio. Y una cosa que me Toda la dijeron... vida. Una cosa me dijeron Yaya, dice, Ya ay, estamos en junio. dile, Sí, dile a todavía Yaya, estamos a finales de junio. dile a Yaya que retomen el tema del léxico, de las palabras. Porque hoy mismo, mira, a ver, venga, frío, piruje, terral, Ahora esquelete. salieron un par de palabras ahora. Claro, Dionisio claro. las dijo. Oye, chicos, gracias. Ahí Pues tienen. venga, hasta Adiós, más ver. adiós. Venga, besitos, Feliz adiós. verano. Venga, adiós.